En 1989, en las faldas de una sierra en Oaxaca, existía un pequeño pueblo al que muy poca gente de fuera llegaba a conocer. Las casas eran de adobe, los caminos eran de tierra, y cuando el sol se metía detrás de los cerros, el mundo entero parecía apagarse. No había luz eléctrica en aquella zona, ni un solo poste, ni un solo cable, solo la oscuridad, y dentro de ella los sonidos del monte. El viento movía los árboles, los grillos cantaban sin parar, y los perros del pueblo a veces ladraban hacia la nada, como si vieran algo que los ojos humanos no podían alcanzar. Andrés vivía ahí desde que nació. Conocía cada piedra, cada vereda, cada cara del pueblo. Era un hombre tranquilo, trabajador, de pocas palabras pero de mucho carácter. Su esposa, Dolores, estaba esperando su primer hijo. El embarazo ya estaba muy avanzado, y los dos estaban llenos de esa mezcla de nervios y alegría que solo se siente cuando uno espera algo tan grande por primera vez. Vivían solos en una casa de adobe con techo plano, un poco apartada del centro, cerca del borde donde el pueblo terminaba y el monte comenzaba. Era una casa sencilla, limpia, con sus cosas en orden. Era su hogar. Todo empezó de una manera tan simple que Andrés tardó semanas en tomarlo en serio. Una noche, mientras dormían, escuchó un golpe en el techo, uno solo, como si algo pesado hubiera caído encima. Se despertó, se quedó quieto escuchando, y no volvió a pasar nada. Pensó que había sido una rama, o algún animal, un tlacuache quizás. Esos animales subían a los techos a veces. Se dio vuelta y volvió a dormir. Pero la siguiente noche volvió a pasar, y la siguiente. Siempre entre las 3 y las 4 de la mañana. Siempre ese mismo golpe pesado, seguido de un silencio breve, y luego más golpes. No eran golpes al azar, eran rítmicos, pausados, como pasos, como si algo caminara de un extremo al otro del techo, lento, sin apuro. Andrés se levantó varias veces con su lámpara de mano a revisar. Salía, alumbraba el techo desde abajo, miraba con cuidado. No encontraba nada, ninguna huella, ningún rastro, ningún animal. El techo siempre estaba igual, limpio y quieto, como si nada hubiera pasado ahí. Con el tiempo, los golpes se hicieron más seguidos y más fuertes. Luego llegaron los murmullos. Al principio eran apenas un susurro, como cuando el viento se cuela por las grietas de las paredes y hace ese sonido que parece casi una voz. Andrés se decía a sí mismo que era eso, el viento. Pero el viento no tiene ritmo, el viento no repite las mismas sílabas una y otra vez. Esto sí lo hacía. Era un murmullo constante, bajo, que venía de encima de sus cabezas mientras intentaban dormir, y que llenaba el cuarto de una sensación extraña, como si el aire mismo se volviera más pesado y más frío. Dolores también lo escuchaba. Al principio no decía nada para no preocupar a Andrés, pero una noche lo tomó del brazo en la oscuridad y le dijo en voz baja: ¿Los estás oyendo? Andrés asintió sin hablar. Los dos se quedaron ahí, acostados, con los ojos abiertos en la oscuridad total, escuchando esos murmullos moverse encima de ellos como si fueran pasos de alguien que caminaba de un lado a otro, sin irse, sin cansarse. Pasaron más semanas. Lo que habían sido murmullos se fueron convirtiendo en algo peor. Ya no era solo un susurro sin forma. Eran voces. Voces que hablaban entre sí con un tono bajo y ronco, en un idioma que no era español, ni zapoteco, ni nada que Andrés pudiera reconocer. Y entre esas voces a veces llegaban risas. No eran risas de persona, eran risas graves, espesas, que sonaban como si vinieran de una garganta más grande y más ancha que la de cualquier ser humano. Risas que no tenían alegría adentro, solo burla, solo algo oscuro y satisfecho de estar ahí. Andrés dejó de dormir bien. Se levantaba con los ojos hinchados, el cuerpo cansado, y pasaba los días trabajando en el campo mientras pensaba en lo que pasaba cada noche. No le contó a nadie en el pueblo todavía. Tenía miedo de que lo tomaran por exagerado, o por alguien que se había vuelto miedoso. Siguió revisando el techo, siguió sin encontrar nada,
y siguió escuchando noche tras noche esas voces y esas risas que no debían estar ahí. Fue una tarde de entre semana cuando todo cambió. Andrés venía de regreso del campo, todavía con luz del día, cargando sus cosas y pensando en la cena, cuando levantó los ojos hacia su casa y se detuvo en seco. Ahí estaban, en el techo, varias figuras posadas una junto a otra, tan quietas que por un momento pensó que eran algo que él había puesto ahí y olvidado, pero no. Eran seres, negros del todo, como si fueran una sombra con forma, más grandes que un guajolote, pero con las proporciones equivocadas, las alas dobladas de una manera que no era natural, los cuerpos demasiado anchos, las cabezas demasiado grandes, y tenían caras de persona. Eso fue lo que heló a Andrés donde estaba parado. No eran picos de pájaro ni hocicos de animal, eran rostros humanos, pero deformados, como si alguien hubiera tomado una cara normal y la hubiera estirado y torcido hasta que las facciones quedaran en lugares que no correspondían. Ojos muy separados, bocas largas que llegaban casi a las orejas, narices chatas y anchas, caras que habían sido humanas alguna vez o que imitaban serlo, pero que ya no lo eran para nada. Y en el momento en que Andrés las vio, todas las cabezas giraron al mismo tiempo hacia él. No fue de una en una, fue al mismo tiempo, exactamente al mismo tiempo, como si fueran una sola cosa controlada por un solo pensamiento. Todos esos rostros retorcidos quedaron viendo hacia él, y Andrés sintió en el pecho algo que no era solo miedo. Era la certeza de que esas cosas lo estaban viendo con intención. No lo miraban porque sí, lo miraban porque sabían quién era, porque sabían que era él el que vivía ahí, y porque habían estado esperando que los descubriera. Andrés no corrió, no pudo. Las piernas no le respondieron por un momento que le pareció eterno. Y entonces, sin hacer ningún ruido, las figuras abrieron lo que tenían en lugar de alas y se elevaron, suaves, lentas, como si el aire no les costara ningún esfuerzo. Subieron y subieron hasta que el cielo oscuro de la tarde las fue tragando y desaparecieron en dirección al monte. Andrés entró a la casa, cerró la puerta y le contó todo a Dolores. Esa noche no durmieron. Al día siguiente fueron a hablar con los ancianos del pueblo, los que sabían de estas cosas, los que habían vivido ahí toda la vida y conocían el monte y lo que venía de él. Los escucharon con seriedad, sin reírse, sin dudar. Uno de los viejos asintió despacio cuando Andrés describió las caras y las risas, como si estuviera reconociendo algo que ya sabía. Dijeron que esas presencias andaban cerca cuando había un embarazo, que algo en el estado de Dolores las llamaba, las atraía como la luz atrae a los insectos. Y dijeron que lo más importante, lo que tenían que cumplir sin falta, era no abrir la puerta de noche. No importara lo que escucharan, no importara lo que les dijeran, no abrir. Andrés lo entendió, Dolores también. Los dos volvieron a casa con ese peso nuevo encima. Por unos días todo estuvo en calma. Los golpes en el techo continuaron, las voces también. Pero Andrés y Dolores se tapaban con las cobijas y rezaban en silencio y esperaban que amaneciera. Habían corrido el seguro de la puerta. Habían puesto una tranca de madera también. Se decían el uno al otro que mientras no abrieran, estarían a salvo. Entonces llegó esa madrugada. Eran poco más de las 3 de la mañana. El techo llevaba un rato haciendo sus ruidos de siempre. Andrés estaba entre dormido y despierto, con un ojo abierto y el cuerpo tenso, cuando escuchó que alguien tocaba la puerta del cuarto. No la puerta de la entrada de la casa, la puerta de adentro, la de su propio cuarto. 3 golpes suaves, tranquilos, como los de alguien que no quiere despertar a toda la casa pero que necesita que le abran. Y luego una voz, era la voz de su madre, igual a ella. La misma manera de pronunciar las palabras, el mismo tono, el mismo acento de siempre. La voz decía que tenía frío, que estaba afuera, que por favor la dejaran entrar, que solo necesitaba un momento adentro para calentarse. Andrés se sentó en la cama de golpe. Dolores ya estaba despierta, agarrada de su brazo con las 2 manos. Los dos sabían que la madre de Andrés vivía al otro lado del pueblo. Los dos sabían que ninguna persona sensata camina sola de madrugada por esos caminos oscuros.
y los dos recordaban lo que los ancianos habían dicho. No abrir. La voz siguió hablando, siguió pidiendo, siguió diciendo que era ella, que era su mamá, que hacía mucho frío afuera y que solo quería entrar un momento. Era perfecta. Era tan perfecta que Andrés sintió que algo adentro de él quería creerle. Quería levantarse y abrir, porque esa voz era exactamente como la de su madre y era imposible que no fuera ella, pero no abrió. En cambio, se arrastró despacio hacia la ventana que daba al frente de la casa. Se asomó con cuidado, apenas un poco, para no ser visto. Y ahí estaba. Era una figura de mujer. Alta, demasiado alta. Más alta que cualquier persona que hubiera visto en su vida, parada justo frente a la puerta, con los brazos colgando a los lados. Los brazos le llegaban casi a las rodillas. Eran demasiado largos, demasiado delgados, doblados en ángulos que un brazo humano no puede doblar. La ropa era oscura y larga. El pelo le tapaba la cara. Andrés se quedó quieto. No respiró. Y entonces la figura supo que la estaba mirando. No hizo ningún ruido. No escuchó ningún paso. Simplemente, la cabeza de aquella cosa giró. Lenta, muy lenta, hasta que el rostro quedó apuntando directo hacia la ventana donde Andrés estaba asomado. Y le sonrió. No era una sonrisa de persona. Era demasiado ancha, demasiado abierta, mostrando demasiado. Era la sonrisa de algo que sabe que te tiene donde quiere, que sabe que el miedo ya te agarró y que disfruta de eso. Una sonrisa sin calor, sin nada humano adentro. Andrés se apartó de la ventana. Cayó de rodillas ahí mismo, en el piso de tierra del cuarto, y empezó a rezar. Era una oración que su abuela le había enseñado de niño, una que ella decía que servía para los momentos en que uno sentía algo oscuro cerca. Él la había repetido pocas veces en su vida, pero en ese momento la recordó entera, palabra por palabra, como si nunca la hubiera olvidado. La rezó en voz alta, con los ojos cerrados y las manos juntas, mientras Dolores lloraba en silencio detrás de él. Desde afuera llegó la respuesta. La voz de su madre desapareció, y en su lugar llegó una carcajada, larga, grave, tan profunda que parecía venir de más de una garganta al mismo tiempo. Era la risa que habían escuchado en el techo durante semanas, pero ahora estaba afuera de la puerta, tan cerca que parecía que solo la madera los separaba de ella. Era una risa que no tenía vergüenza, que no se ocultaba más, que decía sin palabras que el juego había terminado y que ya no necesitaba fingir. Luego vino el ruido de las alas y las garras. Se escuchó como algo subía por el lado de la pared, como las garras raspaban el adobe, como el peso de aquella cosa aterrizaba en el techo, y luego los pasos de siempre, de un lado al otro, mientras la carcajada seguía resonando arriba de sus cabezas. Andrés no paró de rezar hasta que la oscuridad empezó a ceder y el cielo del amanecer se fue poniendo gris. Los ruidos del techo se fueron apagando poco antes de que saliera el sol, como siempre, como si la luz fuera algo que esas cosas no querían. Esa mañana, sin haber dormido, sin haberse cambiado de ropa, Andrés y Dolores empacaron lo que pudieron cargar y se fueron. No lo pensaron más. No hubo discusión. Los dos sabían, sin necesidad de decírselo, que no podían seguir ahí. Se fueron al centro del pueblo, donde había más casas juntas, más gente cerca, más voces humanas y más movimiento. Pidieron posada con unos conocidos mientras buscaban un lugar donde quedarse. El bebé nació semanas después. Nació bien, sano, llorando fuerte desde el primer momento, con todos los dedos en su lugar y una cara llena de vida. La casa de adobe quedó sola. Los vecinos que vivían cerca contaban que durante años, cuando llegaban las noches más frías del año, se escuchaban esos golpes, pesados, rítmicos, de un lado al otro del techo plano. A veces los murmullos también, a veces las voces en ese idioma sin nombre. Nadie fue a vivir ahí de nuevo, y las puertas, dicen, nunca se volvieron a abrir. Nunca pensé que algo así me fuera a pasar a mí. Siempre fui de las personas que se ríen de esas cosas, de los que dicen que todo tiene explicación y que el miedo es solo cosa de la mente. Pero lo que viví en aquella
aquella casa de campo. Cambió todo eso para siempre, y no lo cuento para asustar a nadie. Lo cuento porque necesito que alguien más sepa que esas cosas existen, que no todo en este mundo tiene nombre ni explicación, y que hay noches que uno no olvida, sin importar cuántos años pasen. Mi nombre es Vanessa. Tenía 26 años cuando mi esposo José y yo nos mudamos a esa casa. Era una propiedad grande, de paredes gruesas de adobe, con un patio enorme y árboles viejos que daban una sombra fresca durante el día. A primera vista parecía el lugar perfecto para empezar una familia. Y así lo sentimos los dos cuando la vimos por primera vez. Nos enamoramos de ella. La renta era barata, el campo era tranquilo, y nuestra hija recién nacida iba a crecer con aire limpio y espacio para jugar. Todo parecía ideal, pero los vecinos desde el primer día nos miraron diferente. No era mala cara, no era hostilidad, era algo más parecido a la lástima. Una señora mayor que vivía cruzando el camino se acercó el día que llegamos con nuestras cosas. Nos saludó, nos ayudó un momento y antes de irse nos dijo con voz tranquila, como quien da un consejo de lo más normal, que en ese rancho era mejor no andar afuera de noche, que si poníamos ropa a secar en el patio, la metiéramos antes de que oscureciera, que no dejáramos la puerta del cuarto de la bebé sin alguna protección. Le pregunté por qué. Sonrió sin ganas y me dijo que por precaución, nada más, que las costumbres del lugar eran así y que era mejor respetarlas. José y yo nos reímos esa noche mientras cenábamos. Bromeamos con que los vecinos eran supersticiosos, que en los pueblos siempre había esas creencias. Pusimos a la niña en su cuna, la arropamos y nos fuimos a dormir sin pensar más en el asunto. Las primeras semanas fueron normales, tranquilas incluso. La niña dormía bien, el campo olía a tierra mojada por las mañanas y la vida se sentía sencilla y buena. Pero entonces llegó el aviso de que José tenía que viajar a Puebla por trabajo. No era algo que pudiéramos evitar, sería cosa de varios días, quizás una semana. Me dijo que si me sentía insegura podía llamar a mi mamá o a su abuela para que se quedara conmigo. Pero yo le dije que estaba bien, que no era niña, que podía sola. Y así empecé a quedarme sola por las noches con mi hija. Los primeros 2 días no pasó nada, solo el silencio del campo, que es muy distinto al silencio de la ciudad. Allá en el rancho, el silencio tiene sonidos propios. El viento en los árboles, los grillos, algún perro a lo lejos. Uno aprende a escuchar de otra manera, pero al tercer día empecé a sentir algo que no sabía cómo explicar. No era un ruido, no era una sombra, no era nada que yo pudiera señalar con el dedo. Era una sensación, como cuando sientes que alguien te está mirando desde atrás y te volteas y no hay nadie, pero el pelo de los brazos ya se te erizó. Así me sentía yo, todo el tiempo. Durante el día era soportable. Me ocupaba con la niña, hacía cosas en la casa, me distraía. Pero cuando caía la tarde y el sol se iba, esa sensación crecía. Era como si la casa se fuera llenando de algo que yo no podía ver. Algo que respiraba en los rincones. Algo que esperaba. Empecé a dormir mal. Me despertaba a medias sin saber por qué, con el corazón latiendo rápido y los ojos abiertos en la oscuridad. Me decía que era el estrés, que era estar sola, que era cosa de mi imaginación. Me repetía eso como un rezo para convencerme. Revisaba a la niña, la veía dormir tranquila y volvía a la cama, pero la cuarta noche fue diferente. No sé qué hora era cuando desperté. El cuarto estaba completamente oscuro. No había luna esa noche, o al menos no entraba luz por ningún lado. Era una oscuridad densa, casi sólida, de esas que uno siente que puede tocar con las manos. Desperté de golpe, sin sueño, sin saber por qué, y supe de inmediato que algo estaba mal. No lo vi primero, lo sentí. Había algo en el cuarto conmigo. No sé cómo explicarlo de otra manera. Uno lo sabe. El cuerpo lo sabe antes que la mente. Me quedé inmóvil en la cama, sin moverme, casi sin respirar. Y entonces, poco a poco, mis ojos se fueron acostumbrando a la oscuridad. Y fue entonces cuando la vi. Estaba en el rincón más oscuro del cuarto, junto a la pared del fondo. Una figura.
podía caber en ese espacio. Era una mujer, o algo con forma de mujer, pero no como ninguna que yo hubiera visto en mi vida. Era delgadísima, de una delgadez que no parecía de este mundo, como si fuera hecha de palos finos cubiertos de tela, y su piel era blanca. No blanca como la de una persona de piel clara, blanca como el papel, blanca como si adentro no hubiera sangre ni nada que viviera. Una blancura que se notaba incluso en la oscuridad, como si ella misma generara una luz muy tenue y muy fría. No me moví, no pude. Y entonces ella empezó a caminar. No caminaba como camina una persona. Sus movimientos eran raros, lentos, como si el aire a su alrededor fuera más espeso que el resto. Cada paso era deliberado, callado, sin hacer ningún ruido, y se dirigía directo a la cuna de mi hija. Quise gritar, quise levantarme, quise hacer algo, pero mi cuerpo no respondía. Era como si me hubieran pegado a la cama. Solo podía ver, solo podía escuchar, y entonces escuché el sonido. Empezó muy bajito, casi imperceptible. Un sonido que venía de esa figura. Al principio no lo reconocí, pero después lo entendí. Era una canción de cuna, pero distorsionada, rota, como si alguien la cantara al revés o desde muy lejos, pasando por agua. No tenía calor, no tenía ternura. Era la melodía de algo que nunca había sido tierno, que solo imitaba la forma de una canción para arrullar, pero que por dentro estaba vacía de todo lo que hace humano a un ser humano. Mi hija se movió en la cuna, y fue ese movimiento lo que me despertó por dentro. Algo en mí se activó. No fue valentía, no fue fuerza, fue desesperación pura. La desesperación de una madre que ve a su bebé en peligro y que no puede hacer nada con el cuerpo porque el cuerpo no obedece. Entonces empecé a rezar, no en voz alta, no podía. Mis labios no se abrían. Recé adentro, en mi mente, con toda la fuerza que tenía, con cada palabra que recordaba de cuando era niña, y mi abuela me enseñó a rezar. Las palabras llegaban torpes al principio, mezcladas, sin orden, pero fui encontrando el hilo, y seguí, y seguí. La figura se detuvo, no de golpe. Fue gradual, como si algo la frenara desde adentro o desde afuera, algo que yo no veía pero que claramente la detenía. Primero los pasos se hicieron más lentos, luego casi se pararon, y entonces se quedó completamente quieta, a menos de 1 metro de la cuna de mi hija, con esa luz fría emanando de su piel blanca y ese sonido distorsionado apagándose poco a poco en el silencio. Yo seguí rezando. No sé cuánto tiempo pasó así. Pudo haber sido 1 minuto o pudo haber sido 1 hora. El tiempo no existía en ese momento. Solo existía el rezo y esa figura parada en la oscuridad frente a la cuna de mi niña. Y entonces ocurrió lo que no olvido. La figura se dio la vuelta, lentamente, con esa misma lentitud extraña, y me miró. No puedo decir con seguridad si tenía ojos o cómo eran porque la oscuridad no me dejaba ver bien, pero sé que me miró. Lo sé porque lo sentí. Fue como si algo helado me tocara por dentro, en algún lugar que no tiene nombre. Un frío que no viene del aire sino de otro lado. Y luego caminó hacia la puerta, sin abrirla. La atravesó, como si la madera no existiera, como si ella fuera humo y la puerta fuera aire, sin sonido, sin esfuerzo, sin dejar nada atrás. Un momento estaba ahí, y al momento siguiente, no estaba, y el cuarto quedó solo con la oscuridad normal y los grillos afuera, y el sonido de mi hija respirando en su cuna. Tardé un buen rato en poder moverme. Cuando pude, me levanté temblando y fui directo a la cuna. La niña estaba dormida, tranquila, como si nada. La tomé en brazos y me senté en el sillón con ella pegada al pecho y no dormí más esa noche. Al día siguiente llamé a José. Se lo conté todo. Me escuchó en silencio y no se rió. Creo que algo en mi voz le dijo que esto era diferente a cualquier cosa que yo le hubiera contado antes. Me dijo que hablaría con su abuela, que ella sabía de estas cosas. La abuela de José llegó 2 días después. Era una mujer pequeña, de cabello completamente blanco y manos arrugadas pero firmes.
Escuchó todo lo que yo le dije sin interrumpirme. Cuando terminé, asintió despacio y me dijo que lo que yo había visto era un alma que no había encontrado su camino, un espíritu atrapado entre este mundo y el otro, y que esas presencias a veces sienten la energía de los recién nacidos, que son energía pura y nueva, y se acercan sin saber bien qué hacen, jaladas por esa luz. Me dijo que la niña no estaba en peligro mientras estuviera protegida, y se puso a trabajar. Abrió unas tijeras y las colocó en forma de cruz debajo de la cuna. Puso un vaso de agua limpia sobre la mesita y me dijo que lo cambiara cada día, que el agua absorbe las energías pesadas y hay que renovarla. Colgó un escapulario en el marco de la puerta del cuarto y acomodó un rosario justo encima de la cabecera de la cuna y rezó. Rezó en voz baja durante un largo rato con los ojos cerrados y las manos juntas. Esa noche dormí con miedo, pero dormí, y lo que vi esa cuarta noche nunca volvió a aparecer. La niña creció sana. José terminó su trabajo en Puebla y regresó. La vida en esa casa siguió, aunque yo nunca volví a ser del todo la misma. Ahora cuando alguien me dice que esas cosas no existen, yo no discuto. Solo recuerdo esa figura blanca caminando hacia la cuna de mi hija con esa canción rota saliendo de su boca. Y sé lo que sé. Este es un relato que nos mandó uno de los suscriptores del canal. Dice que es algo que vivió en carne propia y que jamás ha podido olvidar. Lo compartimos tal como nos lo hizo llegar, con sus propias palabras, porque hay cosas que simplemente no se inventan. Lucy tenía 23 años cuando nació su primera hija. Vivía junto a su esposo Alberto en una pequeña casa de adobe, enclavada en lo alto de un cerro, en la Sierra de Hidalgo. Era un lugar hermoso, pero también era un lugar que asustaba. Las noches allá arriba eran completamente negras, sin faroles, sin ruido de carros, sin nada que recordara que el mundo seguía existiendo más allá de esos árboles. La señal del teléfono no llegaba hasta allá, y el camino para bajar al pueblo era una vereda angosta y resbaladiza que en la oscuridad se convertía en algo peligroso. Ellos dos habían elegido vivir ahí porque era la tierra de la familia de Alberto. Y aunque Lucy a veces sentía que el cerro la oprimía, nunca dijo nada. Era su hogar, y pronto sería también el hogar de su hija. El parto llegó de noche, como si hubiera esperado a que todo estuviera en calma para aparecer. Fue una noche de mediados de año, cuando el frío en la sierra todavía pica fuerte aunque ya no sea invierno. Lucy empezó con los dolores cerca de las 10, y Alberto fue a buscar a la partera del pueblo, una señora de edad llamada Tere, que conocía esos cerros mejor que nadie y que había ayudado a nacer a casi todos los niños de la zona. Tere llegó cargando su bolsa de siempre, con sus hierbas y sus trapos limpios, y se puso a trabajar sin perder tiempo. Pero algo no estaba bien. El parto se complicó desde el principio. La niña venía en mala posición, y cuando por fin nació, Tere vio que traía el cordón enredado en el cuello. La bebé no lloraba. Por un momento que pareció eterno, no hubo ningún sonido en ese cuarto. Tere reaccionó rápido, como lo hace quien ha visto cosas así antes. Trabajó sobre la niña con manos expertas hasta que el llanto llegó, delgado y urgente, como un hilo de vida que apenas alcanzaba. Pero la señora no se veía tranquila. Le dijo a Lucy mientras le acomodaba a la bebé en los brazos que la niña necesitaba ser vista por un médico esa misma noche, que ella había hecho lo que podía, pero que había algo en la respiración de la pequeña que no le gustaba, que no podía esperar hasta la mañana. Alberto escuchó eso y no dudó. Besó a Lucy en la frente, le apretó la mano y salió corriendo por esa vereda oscura rumbo al pueblo a buscar al doctor que vivía allá abajo. Tere dijo que ella también tenía que ir, que conocía al médico y podía explicarle mejor lo que había pasado, y que regresarían pronto. Lucy asintió, aunque por dentro sintió que el estómago se le cerraba. Se quedó sola en esa casa, en ese cerro, con su hija recién nacida entre los brazos y el viento golpeando las láminas del techo. Al principio trató de calmarse. Se dijo que Alberto volvería pronto, que Tere iba con él, que todo iba a estar bien.
Arrullaba a la niña despacio y miraba la llama del candil que temblaba cada vez que el viento se colaba por las rendijas de la puerta. Afuera no había nada más que oscuridad y el ruido del monte. Pero entonces, sin que pudiera explicar exactamente por qué, Lucy sintió que algo había cambiado. No fue un ruido al principio, fue una sensación, como cuando alguien te está mirando desde atrás y tú todavía no lo sabes con la cabeza, pero el cuerpo ya lo sabe. Se le pusieron los brazos de gallina, apretó a su hija contra el pecho y se quedó quieta, escuchando. Entonces sí escuchó algo. Pasos lentos, pesados, que venían subiendo por el camino de tierra hacia la casa. No eran los pasos rápidos de Alberto regresando, ni los pasos cortos de Tere. Eran pasos que sonaban como si quien los daba estuviera midiendo cada uno, como si supiera exactamente a dónde llegaba. Lucy se levantó con dificultad, todavía adolorida, y se acercó a la puerta. Puso el ojo en una rendija angosta entre las tablas y miró hacia afuera. Había una mujer parada frente a la casa. Era mayor, de cabello largo y oscuro que le caía suelto sobre los hombros, vestida con ropa que parecía de otro tiempo, una falda larga y oscura, una blusa bordada, un rebozo. No traía linterna, no traía nada. Estaba parada ahí nomás, en la oscuridad, mirando la puerta como si llevara un rato esperando. Lucy no la reconoció. No era nadie del pueblo, no era nadie que ella hubiera visto antes. Y lo que más le heló la sangre no fue la ropa, ni el cabello, ni la hora. Fue la cara. Desde la rendija, con la poca luz que salía del candil, Lucy pudo ver que esa mujer la estaba mirando directamente a los ojos. Aunque desde afuera era imposible saber que había alguien asomándose por esa rendija tan pequeña. La mujer levantó la mano y tocó la puerta. 3 golpes, tranquilos, espaciados. Lucy no se movió. La voz que habló desde afuera era de mujer, pero tenía algo raro. Era demasiado tranquila para la hora que era, demasiado suave para alguien parado en un cerro en la oscuridad. Dijo que Alberto la había mandado, que era vecina del pueblo, que el doctor estaba ocupado y que ella podía llevar a la niña a que la revisaran, que no había tiempo que perder. Lucy sintió que algo dentro de ella le gritaba que no abriera esa puerta. No era miedo normal, era algo más profundo, algo que venía de adentro y que no tenía palabras, solo la certeza absoluta de que esa mujer no debía entrar. Le respondió desde adentro que gracias, que esperaría a su esposo. La mujer insistió. Dijo que la niña estaba mal, que ella lo podía notar aunque no la hubiera visto, que el tiempo se acababa. Lucy le volvió a decir que no. Y fue entonces cuando el tono de la mujer cambió. Ya no era suave, ya no era tranquila. Empezó a decirle que la niña no estaba bautizada, que eso la hacía vulnerable, que había cosas en el monte que ya la habían olido, que si Lucy no le abría esa puerta y la dejaba llevarse a la pequeña, la niña no iba a ver el amanecer. Lo decía sin gritar, que era lo más aterrador. Lo decía con una calma que no era humana. Lucy empezó a rezar en voz baja, apretando a su hija, sin moverse del lugar donde estaba. Hubo un silencio largo. Lucy escuchó los pasos alejarse. Pensó por un momento que se había ido, que todo había terminado. Entonces algo golpeó el techo. Fue un golpe sordo y pesado, como si algo grande hubiera caído desde arriba. Y después vinieron los sonidos, arañazos, algo moviéndose sobre las láminas con un peso que hacía doblar el metal. Un aleteo que no parecía de ningún pájaro que Lucy hubiera escuchado antes. Demasiado pesado, demasiado lento, como si las alas fueran enormes. La niña empezó a llorar y Lucy la tapó con el rebozo y siguió rezando, los ojos cerrados, la voz temblando, sin parar. Los golpes en la puerta volvieron, pero esta vez no eran 3 toques tranquilos, eran golpes fuertes, desesperados, que sacudían las bisagras. Y entre los golpes se escuchaba algo que no era voz de persona, aunque intentaba serlo, un sonido que subía y bajaba como si alguien estuviera imitando el llanto de un bebé, pero sin lograrlo del todo. Lucy no abrió, no se movió de ese rincón. Rezó todo lo que sabía rezar, una y otra vez, hasta que las palabras ya no tenían sentido, pero los labios seguían moviéndose solos. Pasaron horas así. Las láminas crujían. Los pasos rodeaban la casa. Algo jalonó la puerta desde afuera. Una vez,
2 veces. La llama del candil se apagó sola y Lucy se quedó completamente a oscuras, con su hija en brazos, rezando en la negrura. No supo en qué momento paró todo. Fue gradual, como cuando una tormenta se va alejando y uno no sabe exactamente cuándo dejó de llover. Primero se callaron los sonidos del techo, luego los pasos, luego los golpes, y después solo quedó el silencio del monte y el ruido del viento. Cuando Alberto llegó con el doctor, Lucy estaba sentada en el mismo rincón, sin haber encendido el candil, abrazando a su hija en la oscuridad. Tenía la mirada perdida y los labios todavía moviéndose. Alberto tuvo que llamarla varias veces por su nombre para que reaccionara. Cuando lo hizo y vio su cara, se echó a llorar. Le contó todo mientras el doctor revisaba a la niña. Alberto escuchó sin interrumpirla, y cuando ella terminó, él se quedó callado un momento. Luego dijo que en el pueblo había historias de una mujer que aparecía en los cerros cuando nacía un niño que no había sido bautizado, que se la conocía desde hacía mucho tiempo, que nadie sabía bien quién o qué era, pero que los viejos decían que se llevaba a los recién nacidos que no tenían la protección del bautismo, y que si la dejabas entrar, no había manera de recuperar al niño después. Esa misma noche, antes de que amaneciera, Alberto subió al techo y esparció granos de mostaza por todas partes. Los viejos del pueblo decían que si había una entidad merodeando, los granos la obligaban a ponerse a contarlos uno por uno, y que eso la entretenía hasta que llegaba la luz del día y ya no podía hacer nada. También pusieron una línea de sal rodeando toda la casa, por cada esquina, sin dejar huecos. Lucy miraba desde adentro, con la niña dormida sobre su pecho, y rezaba en voz baja mientras Alberto trabajaba afuera con una linterna. El amanecer llegó sin que pasara nada más. Lucy nunca volvió a ver a esa mujer, ni esa noche, ni las siguientes, ni nunca más. Y algo que ella siempre mencionaba cuando contaba esto, era que Tere, después de ese día, dejó de aparecer por la zona. Nadie supo a dónde se fue. Algunos decían que se había ido a vivir con un familiar en otro estado. Otros no decían nada, solo bajaban la vista cuando alguien preguntaba por ella. La niña fue bautizada 2 semanas después, en la iglesia del pueblo con padrinos y todo. Lucy dice que ese día sintió que por fin podía respirar de verdad, como si un peso que había cargado desde esa noche oscura se hubiera caído de sus hombros de golpe. Pero también dice que hay algo que no se le olvida, y que no se le va a olvidar nunca. Cuando el doctor revisó a la niña esa noche y dijo que estaba bien, que estaba sana, que no había razón para preocuparse, Lucy le preguntó qué tan grave había estado. El doctor la miró un momento antes de responder y le dijo que, para ser honesto, cuando la vio por primera vez no entendía cómo la pequeña seguía con vida, que había algo en ella que no cuadraba, como si algo la hubiera estado sosteniendo desde adentro mientras todo lo de afuera quería llevársela. Lucy dice que sabe lo que fue ese algo y que le da gracias todos los días.